Bien, buenas noches muchachos. Bueno, para mí son noches, estoy haciendo esto ya bien alcanzado. Hoy les preparé dos temas, uno muy cortico, uno más, un poquito más larguito. El primero es la conexión del generador al sistema de potencia. Entonces vamos a ver cómo un generador el mismo generador que hemos estudiado hasta ahora, que siempre lo hemos visto solo, cómo se comporta ese generador cuando lo conecto a todo un sistema de potencia. Y el otro tema, ya mucho más cortico, va a ser el motor sincrónico. Hasta ahora hemos visto generador sincrónico, entonces pues hoy acabaríamos con motor sincrónico. Bueno, ya para empezar, entonces, para conectar un generador sincrónico al sistema de potencia, primero vamos a ver unas curvas. Primero vamos a ver cómo es el comportamiento de un solo generador cuando está aislado, cuando no lo conecto con nadie. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver un conjunto de generador sincrónico y un motor primario. Puede ser un motor primario como el que usan en el laboratorio para hacer las prácticas, como también puede ser una turbina de vapor, una turbina de agua, un molino de viento, lo que quieran. ¿Cuál es la idea? Que esta parte le suministre potencia mecánica al generador, quien transforma esa potencia mecánica en potencia eléctrica y se la entrega a la carga, ¿cierto? Este generador tiene por este lado su devanado de campo positivo y negativo, ¿cierto? Con el que puedo controlar el campo magnético, el electroimán que está girando aquí dentro. Y este es el eje que comparte el motor y el generador sincrónico. Por ese otro lado, para el motor primario, yo tengo un control que se llama gobernador, lo habíamos visto la vez pasada. Si es una turbina de vapor o de agua, pues será una compuerta que deja pasar más o menos vapor o más o menos agua. Y si es el caso de un motor primario, pues será algún tipo de control de velocidad que me permita tener este motor a una velocidad constante. En los ejercicios anteriores, este motor primario tenía una velocidad constante. En la realidad, eso no pasa. En la realidad, cuando esta carga, este generador entrega una carga eléctrica, entrega una potencia P, ¿cierto? Y cuando entrega esa potencia P, ese generador va a estar, o más bien el motor primario va a estar entregando una velocidad mm, que se llama Nm, que sería una velocidad mecánica en revoluciones por minuto, ¿cierto? Si yo agrando la carga eléctrica le pido más corriente a este generador, quiere decir que le pido más potencia. Si la potencia aumenta, si le exijo más potencia a ese generador le va a exigir más potencia mecánica a este motor, y este motor en la realidad su velocidad se va a caer. Entonces, entre más potencia exija, más se cae la velocidad. Bien, entonces esa caída de velocidad se llama un speed drop, un SD, y la ecuación es tal cual como cuando calculamos la regulación de velocidad. Sería la velocidad en vacío menos la velocidad en carga sobre la velocidad en carga por 100, ¿cierto? Tal cual, es como una regulación de velocidad. Recuerden que esto se llama speed drop, caída de velocidad. Bien, cuando se trata de generadores sincrónicos, lo ideal es mantener aquí una velocidad constante, porque ustedes recuerden que la velocidad de este eje, ¿cierto?, tiene una relación con la frecuencia de la señal de tensión o corriente que entrego aquí a la carga eléctrica. Entonces, si baja la velocidad, pues aquí bajará la frecuencia. Me conviene a mí mucho que esta velocidad no baje mucho. Entonces, lo ideal es que este speed drop sea muy pequeño.
¿vale? Teóricamente sería, el speed drop sería cero, o sea, velocidad constante. En la realidad no pasa, entonces vamos a tener una caída de velocidad. ¿Cómo se ve eso? Entonces, ustedes ven aquí dos diagramas. Entonces, en este diagrama, en este primer diagrama, yo tengo la velocidad mecánica versus la potencia que inyecta el generador o que entrega el generador. Y aquí veo la frecuencia versus la potencia que entrega el generador. Yo podría pintar ese speed drop como una pendiente de esta manera. Bien, sería algo así. Listo, se supone que ambas curvas tienen la misma pendiente y la velocidad mecánica está relacionada con la frecuencia eléctrica por una ecuación que vimos por ahí en una clase teórica donde tiene que ver el número de polos de esta máquina, ¿cierto? Entonces yo tendría inicialmente cuando la potencia es cero tendría una velocidad mecánica, ¿cierto? Y en la medida que aumento la potencia que le exijo al generador, voy a ponerlo por aquí, es decir, a medida que esta carga consume más corriente, ¿cierto? Le exijo más potencia al generador, el generador me entrega esa potencia, entonces mi motor primario va a bajar de velocidad. Ustedes ven aquí una potencia sub 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo exijo esa potencia sub 1, mi velocidad bajó de vacío aquí a una velocidad n sub 1. Bien, como pasa lo mismo, como la velocidad mecánica y la frecuencia de la señal de tensión o corriente que tiene el generador, esas dos son proporcionales, entonces va a pasar lo mismo. En la medida que yo pongo ese P1, que yo agrando la carga hasta un nivel P1, la frecuencia de acá, la frecuencia de mi sistema trifásico va a bajar de una frecuencia que estaba aquí en vacío a una frecuencia menor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo quiero que esta frecuencia o esta velocidad se conserve constante, ¿sí? Entonces yo necesito hacer algo para conservarla constante. Entonces, como yo les mencionaba, para mantener esto constante, lo que yo tendría que hacer es, si baja la velocidad en la medida que le pongo potencia, pues yo tendría que aquí usar el gobernador para abrir una válvula y que entre más vapor o entre más agua y haga más fuerza o más torque al motor primario. Con eso, la velocidad se vuelve a recuperar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo pongo el gobernador, controlo el gobernador, lo que estoy haciendo es subiendo o bajando estas curvas que tengo acá. Bien, entonces, fíjense acá, si yo subo esta curva hacia acá o esta curva hacia acá, perdón si me descacho alguito, ¿cierto? Yo podría tener para la misma potencia otro nivel de frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que si yo pongo más carga, aumenta la potencia, baja la velocidad, entonces tengo que usar el gobernador, ¿cierto? Para abrir la válvula, que entre más vapor, más agua, y la curva, o más bien la recta que yo tengo acá, que me caracteriza ese generador, va a subirse si abrí más la compuerta o va a bajar si cerré más la compuerta. Entonces, en este caso, como mi frecuencia bajó, me interesa subirla para que mi frecuencia trate de ser la misma que tenía antes de ponerle la carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué sacamos de esto? ¿Qué concluimos de este pedacito? Concluimos que el gobernador
controla la frecuencia del sistema. Del sistema trifásico. Bien, entonces este ajuste del gobernador, ¿qué me ajusta acá? La frecuencia, ¿sí? Si yo cambio aquí la potencia, pongo una carga más grande, tengo que abrir aquí más la compuerta. Tengo que abrir más la llave para que salga más agua y haya más torque. El motor, este motor o esta turbina pueda entregar más torque al generador. Si yo bajo la carga, pido menos potencia, tendría que aquí cerrar el gobernador para que no haya tanto torque y conservar una frecuencia, tratar de que la frecuencia siempre esté en un mismo valor. Bien, listo. Entonces, en este momento estamos viendo el comportamiento de un solo generador aislado. Fíjense que mi generador no está conectado con nada más, es el único que existe. Bien, además de eso, yo tengo otro diagrama acá, que fíjense que es tensión en bornes versus voltiamperios reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Este generador, como estamos aquí en AC, este generador puede entregar potencia activa o potencia reactiva, ¿cierto? Entonces, cuando entrega potencia reactiva, Q, ¿sí? Si la Q que entrega aumenta, o sea, si le exijo que me entregue más Q al sistema, ¿qué es exigirle más Q? Pues ponerle una carga inductiva con una corriente muy alta. Si la corriente de la carga inductiva aumenta, estoy pidiendo más Q, y cuando pide Q, la velocidad no le pasa nada, pero la tensión, va a ponerlo por acá, de hecho voy a hacerlo con... bueno. La tensión Vt disminuye. Bien, entonces cuando le pido más Q, Vt disminuye. Cuando le pido más P, la velocidad disminuye. ¿Listo? Entonces yo también podría trazar una recta que me caracterice ese comportamiento. Sería de esta manera. Tendría aquí una pendiente de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que si yo le pido más potencia reactiva al sistema, al generador, que querría decir esto, si yo pido un valor de Q acá, Q sub 1, ¿cierto? La tensión en bornes va a bajar de una tensión en vacío a un nuevo valor de tensión B sub 1 debido a que yo le puse esta carga inductiva. Bien, entonces cuando le pongo una carga inductiva acá y exijo corriente, ¿cierto? La velocidad no le pasa nada, pero la tensión se va a caer. Bien, según esta gráfica. Bien, listo. ¿Qué pasa? Esta gráfica tiene dos ejes. ¿Qué pasa si es hacia allá? Si es hacia allá, es como si yo conectara no una inductancia, sino una capacitancia. Si yo le pongo una capacitancia, si este generador aquí alimentara una carga eléctrica y esta carga eléctrica fuera capacitiva, ¿sí? Esta capacitiva exigiría una corriente, ¿sí? Y lo que yo estaría era poniendo aquí un nuevo punto de trabajo. Entonces mi tensión, cuando yo le pongo una carga capacitiva, aumenta de un valor cuando estaba potencia 0, potencia reactiva 0, ahora un Q2, mi tensión aumenta, ¿cierto? Entonces con estas rectas que ustedes ven acá, ¿cierto? Yo puedo caracterizar el comportamiento de mi generador, el comportamiento de la frecuencia y el comportamiento de la tensión. A mí me interesa que Vt se mantenga constante, ¿cierto? Entonces, para que en Q1, por ejemplo, tuviera la misma tensión, acá por ejemplo, que en vacío, lo que yo tendría es que subir toda esta recta hacia acá,
¿sí? Estoy tratando de que la tensión BT sea igual cuando no tiene carga que cuando le puse una carga inductiva, por ejemplo, ¿cierto? Entonces subo acá. Este subir implica cambiar el control de campo, ¿sí? Subir esa curva de acá, esa curva que tengo acá, implica que voy a poner más corriente de campo para que haya más tensión inducida. Eso implica que me va a subir la tensión en bornes, ¿cierto? Lo mismo, si yo tuviera una carga capacitiva, mi tensión se subió, me gustaría que mi tensión fuera a este punto, acá. Entonces con carga capacitiva lo que yo tendría es que ajustar nuevamente mi corriente de campo, ¿cierto? Para tener el mismo VT cuando tengo una carga capacitiva que cuando está en vacío. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión por este lado? Tenemos que el control de campo ajusta la tensión en bornes. ¿Listo? Entonces vimos ahora que tengo un control de campo, un gobernador, y vimos cómo el gobernador me sube o me baja la curva de velocidad mecánica o de frecuencia, y cómo el campo, el control de campo, me sube o me baja la curva de la tensión en bornes. El anterior, estos con respecto a potencia activa, kilovatios, y BT con respecto a la potencia reactiva. Bien, estas dos que ven acá, o más bien esta que ustedes ven acá, esta gráfica que ustedes ven acá, se puede representar con una ecuación que es la potencia es igual a la pendiente de esta curva. Esa pendiente es un dato que no lo dan, ¿sí? Por la frecuencia en vacío menos la frecuencia del sistema. Bien, si ustedes quieren repasar, hay un ejemplo muy fácil de entender en el libro, en el capítulo de generadores sincrónicos, en la última parte de generadores sincrónicos. Entonces esta SP, esta S es de slope, ¿sí? Es la pendiente. La frecuencia en vacío sería el cruce de la recta aquí con el eje vertical, y la frecuencia del sistema es la frecuencia que nosotros pues deseamos que el sistema tenga. Bien, y esto sería potencia activa. Generalmente cuando uno tiene un problema de este tipo, le dan esta pendiente y le dan la frecuencia en vacío. Uno tiene que hallar o la frecuencia del sistema o tiene que hallar la potencia para tener una frecuencia del sistema determinada. Bien, muchachos, entonces vuelvo y repito. El gobernador me controla la frecuencia, el control de campo me controla la tensión en bornes. Bien, listo. Y estas curvas me caracterizan a un generador funcionando solito. Bien, ahora ¿qué tenemos aquí abajo? Tenemos el comportamiento de un sistema de potencia. Entonces un sistema de potencia, ustedes saben que es un conjunto de muchos generadores y de muchas cargas, ¿cierto? Y ese conjunto puede ser muy grande comparado con un solo generador sencillito. Por ende, ese conjunto de generadores y de cargas lo podemos representar como un barraje infinito. Entonces, ¿qué es un barraje infinito? Un barraje infinito es un barraje, un punto del sistema, ¿sí? Que tiene esta característica de tensión y de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? El barraje infinito dice que no importa la cantidad de potencia que yo le pida al barraje, ¿cierto? Voy a poner aquí
un P1 y un P2, ¿sí? No importa la cantidad de potencia que yo le saque a ese barraje, él no va a cambiar su frecuencia. Esto es potencia activa, recuerden, ¿vale? O el barraje también me puede entregar P3, P4, cualquier potencia. Entonces un barraje infinito es como un equivalente de un sistema que yo le puedo sacar toda la carga que quiera o le puedo poner toda la carga que quiera y él me la va a entregar bien y no va a cambiar la frecuencia. Por otro lado, este será BT versus, esto será potencia reactiva, esto será potencia activa. Entonces no importa la cantidad de potencia reactiva, ¿cierto?, que saque o que consuma, el barraje infinito me la va, esto es Q4, me la va a entregar o se la va a consumir, ¿cierto? Entonces, esta es la representación de un sistema muy grande, ¿sí? Que no importa lo que yo le haga, el sistema va a entregarme siempre una misma tensión y siempre una misma frecuencia, porque es tan grande que yo no lo puedo mover. Cualquier cosita que yo le haga con otro generador o con una carga no es capaz de mover la tensión y la frecuencia del sistema. Una comparación es, por ejemplo, el sistema de potencia colombiano. Si ustedes conectan no sé, el radio y el celular, pues la tensión no se les va a caer, ¿cierto? Porque de pronto esa carga es muy pequeñita comparada con lo grande del sistema, con toda esa cantidad de generadores que están ahí en el sistema, ¿cierto? Ni tampoco la frecuencia, ¿cierto? Ni la tensión ni la frecuencia, ¿sí? Entonces, bien, entonces con este barraje infinito yo puedo representar todo el sistema. Son estas mismas curvas que tenemos acá, pero estas curvas me representan, es un solo generador solito, pues que tiene su problema de que baja la frecuencia o baja la tensión en la medida que yo le pongo carga. Bien, ahora ya que tenemos los dos por separado, el sistema de potencia y el generador, entonces voy a mostrarles qué debemos hacer para conectar el sistema de potencia y el generador uno con el otro, ¿cierto? Entonces voy a representar mi barraje infinito como estas tres fases A, B, C. Voy a bajarlas acá, A, B, C, ¿cierto? Voy a poner aquí unos interruptores y aquí mi generador, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Conectando este generador, sencillito, lo voy a conectar a este que es mi barraje infinito. Listo. Para que usted pueda conectar un generador a un barraje infinito, tiene que cumplir unas condiciones que las tengo aquí listas, enumeradas. ¿Listo? Lo primero es que las tensiones BRMS de cada una de las fases del generador y del barraje sean iguales. Es decir, si este generador genera 120 voltios o 120, 208 entre fases, este barraje infinito tiene que ser de 120 voltios, 208, 120 fase neutro, 208 entre fase y fase. ¿Listo? Entonces las tensiones de aquí tienen que ser las mismas tensiones de acá. Bien, entonces la otra es que el barraje y el gen deben tener la misma secuencia. ¿Qué es la misma secuencia? Las secuencias, ¿se acuerdan? Secuencia positiva y secuencia negativa. Entonces yo tengo aquí A, B, C, pues tiene que ser esta la fase A, tiene que ser esta la fase B y la fase C.
para que tenga sentido conectar ese generador ahí. Bien, lo tercero es que el ángulo de fase debe ser igual. Ángulo de fase debe ser, es decir, que si esta tiene 120 grados o 0 grados, pues esta debe tener 0 grados, esta 120, 120, esta menos 120 o 240 menos 240. ¿Listo? Y deben estar sincronizadas, o sea, la señal de esta debe ser acá, tiene que ser de esta, digamos que es la fase A, y esta debe ser más o menos sincronizada. Ya le digo por qué más o menos, porque la última condición dice que la frecuencia del generador debe ser mayor solo un poquito a la del sistema. Bien. Quiere decir que esta señal, ¿cierto? Tiene una frecuencia un poco más alta que esta, pero es un poquito, ¿cierto? Entonces, estas señales van a estar en fase en un momento del tiempo, en solo un momento del tiempo, y después se van a desfasar, ¿cierto? Y después de cierto tiempo vuelven a entrar en fase y luego se van a desfasar. ¿Por qué? Porque esta señal va más rápido que esta. Lo importante es que cuando estén en fase se cierren estos interruptores, ¿sí? Y ya, se conecta el generador a nuestro barraje, ¿cierto? Listo, eso en términos así como de este diagramita que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo se ve eso en las curvas? ¿Cómo yo analizaría eso? Entonces, miremoslo acá. Para ver eso en las curvas, yo tendría que, en este diagrama, por ejemplo, de frecuencia, kilovatios, trazo primero la recta que me representa el barraje infinito. Listo. Esta es la recta del barraje infinito. Y esto se llama un diagrama de casa. A diferencia de los otros diagramas, aquí yo estoy poniendo este lado, ¿sí? Me indica el generador. Este lado me indica el barraje infinito. Ambas son potencias positivas. Bien. Entonces dibujo ese punto y además también dibujo la curva del generador que vimos anteriormente. Voy a dibujarla inicialmente acá. Listo. Entonces yo tengo aquí mi barraje infinito y tengo por este lado mi curva del generador G1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como en este sistema, este generador, ¿cierto? La variación que tenga este generador no me va a poder mover la frecuencia del sistema,